autoagresivas, ideas heteroagresivas, si hay delusiones místicas, tal vez te habla del tema religioso, ¿no? El tema tal vez se siente que alguien le está siguiendo, ¿no? Siente que los demás lo están mirando, ¿no? Ideación suicida también entra ahí, ¿no? Si está pensando en matarse o de qué forma está pensando, cómo lo haría, tal vez ya está estructurado, ¿no? ¿Qué más podemos evaluar ahí? Ideas de minusvalía, ideas de desesperanza, ¿no? Que ya no hay futuro, que todo lo ve oscuro, ya no sabe qué hacer. Entonces, todo eso de pensamiento podemos evaluar y nos da ciertos indicadores para ir pensando en un diagnóstico en sí, ¿no? Luego tenemos la percepción también. Hay personas que te pueden decir, escucho voces, ¿no? Cuando estoy solo en mi cuarto, escucho que me están hablando, esas voces me insultan, esas voces me dan órdenes, ¿no? Y eso hace que se movilice, ¿no? Su conducta se vuelve agresivo o tal vez sigue las órdenes que le dan las voces. También te pueden decir, siento que me están tocando, me están atravesando algo, un fierro, ¿no? O puede decir, veo sombras, o veo al demonio, ¿no? Veo a Dios. Entonces, todo eso ya te va diciendo qué diagnóstico, ¿no? Puede estar con una psicosis. Ahora, también ver si la psicopatología se presenta en condiciones de consumo o sin que esté consumiendo alguna sustancia, ¿no? Después de la percepción, tenemos que evaluar cómo está el ánimo, cómo está el afecto, ¿no? Si está lábil, tal vez cambia bruscamente las emociones, si no expresa ninguna emoción, ¿no? Si está aplanado, está restringido, ¿no? Y todo eso tenemos que evaluar. Y por eso es la importancia de ahí, ¿no? Y es útil. Considerando con todo lo que con todo lo referido, considero que es importante y bueno, debe ser la experiencia también la que nos conlleva a tener mayor habilidad para poder observar, doctora, o cómo se puede adquirir esas destrezas. Porque si bien es cierto, tenemos la teoría, pero en la práctica consolidamos esa información para hacer la diferenciación de las psicopatologías o de o las dificultades que pueda tener la persona en cada área. Sí, la parte de la teoría es fundamental, pero también la práctica, ¿no? A veces con observar o el ojo clínico, como te decían los maestros, ¿no? A veces nos mandaban a ver alguna película y vamos a hacer videoforo. Y en las películas nos decía, a ver, ¿qué has observado? No tenías que escuchar nada, solo simplemente observar cómo estaba su apariencia, ¿no? Y de ahí te decía, a ver, ¿qué te imaginas qué trastorno pudiera tener? Entonces, ahí uno, como tú dices, no solamente la teoría, sino también observarlo, cómo se desempeña, ¿no? ¿Qué está haciendo? En sus diferentes áreas en donde se muestre, ¿no? Puede ser en el colegio, eh, en la universidad, bueno, en el trabajo, ¿no? Por eso que a veces nos dicen, tú eres psicóloga, ya me estás evaluando, ¿no? Entonces, siempre lo voy a escuchar, lo vamos a escuchar, y nosotros no estamos haciendo nada, ¿no? Es verdad lo que dice, doctora. Me pasa, a veces me preguntan, pero bueno, yo no digo, no solamente escucho nada más. Doctora, continuando con las preguntas, por favor, si nos podría ayudarnos con la siguiente. Dice, ¿con qué habilidad y destreza se debe evaluar el estado de salud mental del consultante? Por favor. Ya. Habilidades y destrezas. Algunas preguntas veo que eh, dicen lo mismo, ¿no? O sea, van con la misma dirección. Sí, Habilidad, bueno, la habilidad fundamental que debe tener todo psicólogo clínico es la capacidad de escuchar, ¿no? Eso es lo básico. La capacidad de escuchar, porque si bien nosotros podemos decir, pero es fácil escuchar, ¿no? Pero en la vida real, pues, cuando nosotros interactuamos con otras personas, ¿no? Inclusive nuestras familias mismas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, alguna vez han escuchado seguro, pero tú no me escuchas,
¿no? Pero tú no me escuchas, o sea, yo siento que no me has escuchado. Es que de verdad, algunas personas no están para escuchar, ¿no? Simplemente para descargar o hablar. Entonces, ahí la parte fundamental del psicólogo, ¿no? Otro tiene que ser empático. O sea, esa capacidad de empatía o de ponerse en el lugar del otro es difícil también hacerlo. Porque ahí viene, no, pero es como decir, yo escucho, yo siento, me pongo en el lugar de otro, pero ahí ver qué extremo, ¿no? A veces uno no se puede sobrecargar también con todos los problemas que escuchamos. Es como decir, en la sesión tú te pones la camiseta de evaluador o de profesional, ¿no? De psicólogo, pero no es que tú eres parte de ese problema, ¿no? O sea, tú eres un orientador, el psicólogo es un orientador, escucha y orienta, no es que le va a decir lo que tiene que hacer al paciente. El paciente tiene que encontrar el sentido, la dirección que él le da. Y por eso es importante también esa habilidad, ¿no? La otra es la capacidad de observar. Hay que observar y es como es diferente de mirar, ¿no? O sea, estás mirando pero no ves más allá. Entonces, cuando tú observas detalles, observas conductas, ¿no? Y a veces tienes que estar con más de los 5 sentidos, por decirlo, ¿no? Ahí pues. Y eso se desarrolla en la práctica, ¿no? Se tiene que evaluar muchos pacientes, así como usar los instrumentos, aplico este instrumento y me guío del manual, ¿no? Entonces, generalmente no es tan sencillo así. Los instrumentos te dan criterios, pero ayudados con la entrevista es la que define. Es como para un médico, ¿no? Un examen auxiliar es una ayuda diagnóstica, pero no la parte clínica es la que define el diagnóstico. Así es. Gracias, doctor. Bien, doctora, la siguiente pregunta es ¿por qué se debe poner énfasis en el proceso diagnóstico? Bien, ahí también es una pregunta que redunda, ¿no? En el sentido de que, ¿por qué? Porque vamos a hacer un informe y va a estar nuestro sello ahí, ¿no? O sea, el diagnóstico es es como decir, resultado final de un proceso que ya he venido evaluando. Ahora, si yo digo que es ansiedad y no puede ser depresión, ¿no? Porque según el manual del CIE-10, un diagnóstico excluye el otro. O puede ser, si yo pongo un trastorno si yo quiero poner un trastorno de ansiedad y depresión, debo poner un trastorno mixto de ansiedad y depresión. No, a veces lo ponen separado, ¿no? Tiene ansiedad y abajo tiene depresión. Entonces, cuando hay un criterio del CIE-10 que te menciona, ¿no? Trastorno mixto de ansiedad y depresión. Ahora, si ha tenido depresión varias veces en varios episodios, ¿no? Es un trastorno recurrente de depresión. Entonces, esa es la parte final, ¿no? Para llegar a eso, tiene que haber pasado todo un proceso, ¿no? El proceso de la entrevista clínica, tal vez la aplicación de los instrumentos de medición, ¿no? Las pruebas, y luego ya en el informe final, ¿no? Que tiene que estar registrado eso, qué pruebas estoy utilizando, ¿no? La observación, hay también una parte de tu informe, tiene que decir observación de conducta, ¿no? Observación de conducta, pruebas utilizadas y mi diagnóstico al final, ¿no? Así es. Gracias, doctor. Perdón, sí, lo escuchamos, por favor. No, sí. Y luego ya, bueno, la parte final, ¿no? ¿Qué recomendaciones, a qué conclusión llega y qué recomendaciones le damos, ¿no? Las recomendaciones se van básicamente al observado y al tratamiento que el médico, en este caso el psiquiatra, da para poder realizar el psicólogo, ¿es correcto? Las recomendaciones, por ejemplo, del psicólogo, a veces puedes encontrar un diagnóstico en que requiere tratamiento médico, ¿no? O sea, tratamiento psiquiátrico. Puedes ahí poner, se recomienda, ¿no? Consultar a especialistas en psiquiatría, ¿no?
o se recomienda al paciente seguir terapia familiar, ¿no? Porque ves que no es la persona, sino es el sistema en donde se desenvuelve que está con algunas quejas, demandas que necesitan ser atendidas. Doctora, muchísimas gracias por participar. Justo había visto un artículo sobre un medicamento y justo ese es el punto que voy a mencionar, porque la importancia de la investigación. Gracias, doctora. Doctora, siguiendo con la entrevista, por favor, ¿nos podría decir qué procedimientos permiten arribar a un diagnóstico definitivo, por favor? Ya, hay algunas preguntas que no me cuadra bien, ¿no? Procedimientos, pasos que permiten de tener un diagnóstico definitivo. Sería igual, ¿no? Sería la observación, la entrevista, la aplicación de instrumentos de medición, ¿no? Eh, que me puedan llevar a un diagnóstico definitivo en cuanto a un trastorno de salud mental, ¿no? O puede ser un trastorno de personalidad, ¿no? O simplemente también no llegar a un diagnóstico patológico, ¿no? Simplemente puede ser brindar consejería, ¿no? Consejería puede estar pasando por un momento de crisis. No todo va a ser patológico, entonces, doctora, sí también hay la posibilidad de que la persona pueda estar pasando por una etapa o por un periodo o por una crisis ante una situación o un estímulo que le sea aversivo, correcto. No siempre todo va a ser patológico. ¿O cuándo determina patológico? No toda consulta psicológica quiere decir que va a llegar a ser un diagnóstico de salud mental, ¿no? O sea, la consulta psicológica también puede ser por alguna orientación, ¿no? Puede ser porque hay algunas personas que tienen miedo a enfrentar un examen de admisión, como ha pasado, ¿no? Sienten tal vez algunas ideas, unas distorsiones cognitivas que puede presentar, ¿no? Entonces ahí también, o enseñarle tal vez alguna técnica de relajación ante algo que le produce miedo, ¿no? Vaya, doctora, muchísimas gracias. Sí. Bien, profesora, sigo como profesora. Yo sigo en las clases, yo soy profesora y me acostumbraba a la ya. Dice, ¿cuándo y por qué es necesario el diagnóstico diferencial? Nos ha hablado de un diagnóstico definitivo, ahora, ¿cuándo es y por qué es necesario el diagnóstico diferencial? Ya. Hay personas, por ejemplo, lo que pasa en la práctica médica, ¿no? Por ejemplo, cuando pasamos visita, y hay personas que vienen con un diagnóstico de esquizofrenia. Tiene 26 años, tiene un diagnóstico de esquizofrenia paranoide, pero nosotros vemos que es un diagnóstico, un problema orgánico que él tiene, ¿no? Entonces ahí podemos poner un F062 a un F20, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene la anamnesis, la importante es la anamnesis. La persona había dejado los estudios a los 11 años porque se vio que había bajo rendimiento, ¿no? Entonces ahí nos ponemos a pensar, pero ¿qué pasó? ¿Cómo fue el desarrollo psicomotor? ¿No? ¿Cómo fue el parto? Tal vez si alguna complicación y nos damos cuenta de que sí hubo un retraso en el desarrollo psicomotor, entonces ya nos va orientando a que no es un F20, o sea, no es un diagnóstico de esquizofrenia, sino es un F062, es un diagnóstico más orgánico, ¿no? Entonces, ahí por eso la importancia de la anamnesis y hacer un diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque dependiendo del diagnóstico es el tratamiento, ¿no? Entonces, no vamos a tener un mismo tratamiento para todas las personas que tengan esquizofrenia, por eso, ¿no? Ahí viene la parte farmacológica, ¿no? O el trato que le tenemos que dar a una persona, ¿no? Es igual, ¿no? Es diferente. Si ustedes van a llevar el curso de adicciones, seguro, o ya llevaron, entonces ahí cuando ustedes entrevisten a personas que tengan un problema de consumo de sustancias,
ellos cuando consumen cannabis, que es la marihuana, ¿no? Después de un tiempo van a desarrollar una psicosis, y esa psicosis se va a cronificar y la mitad de la población llega a ser un diagnóstico de esquizofrenia, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Es necesario, porque de ahí depende el tratamiento, ¿no? Sí, doctora, muchas gracias. Justo había la diferencia para poder entender un poco más ese punto. Y doctora, con respecto a qué es una patología dual, ¿cómo se entiende ese concepto? Claro. Justo de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando del trastorno de patología dual, es que hay personas que tienen un diagnóstico de F20, que es la esquizofrenia paranoide, pero también hay un diagnóstico de consumo, ¿no? De dependencia de sustancias. Generalmente puede haber dependencia a múltiples sustancias. Hay personas que consumen marihuana, pasta básica, cocaína, crack, ¿no? Tabaco, alcohol. Entonces tienen los dos diagnósticos. Es una patología dual. O sea, si bien es cierto, tiene la esquizofrenia, pero aparte tiene como condición la adicción, pero que es diferente a la esquizofrenia. Así es. Ya la entendí yo. Entonces es otra condición adicional a la que tiene, ¿no? Sí, es otro. A eso se le llama patología dual. O sea, el consumo y el trastorno de salud mental, que es esquizofrenia, ¿no? ¿Puede ser producto de la esquizofrenia que se lleva al consumo o es otra? Al inverso. El consumo te lleva a la esquizofrenia, ¿no? Empezó con consumo de marihuana, pasaron 3, 4 años y realiza una psicosis, ¿no? O sea, se presentan psicosis, que es las alucinaciones, las ideas extravagantes, las delusiones extravagantes, tal vez. Entonces, después de un tiempo que ya no está con consumo y persisten esos síntomas psicóticos. Entonces ya es un problema de patología dual. Y así se pueden manifestar otros trastornos, como trastorno de personalidad, que no tiene que ver con la esquizofrenia, también tiene que ver con la esquizofrenia. Muy independiente. Pueden tener pero eso ya no viene al trastorno de patología dual, simplemente ahí hacemos lo que había mencionado, un diagnóstico multiaxial, en donde vemos los ejes, ¿no? El eje 1, el eje 2 es de personalidad. Ya, para muchas gracias. Estoy haciendo compra en el mercado. Bien. Doctora, la siguiente pregunta sería, ¿cuáles son los principales problemas de salud mental que son tratados en la consulta? En su experiencia, ¿cuáles han sido estos principales problemas de salud mental? Ya. Ahorita la depresión, el trastorno depresivo es el que se ve en muchos casos, episodio depresivo moderado, inclusive después de la pandemia ha aumentado. También lo que hemos visto es el trastorno de ansiedad, trastorno de pánico, ¿no? Dentro de los trastornos de personalidad, el trastorno de personalidad límite, ¿no? El borderline también ha aumentado, ¿no? Ya después están la esquizofrenia paranoide, que tenemos muchos casos. Y otro trastorno que se ha visto aumentado también es el de la dependencia de sustancias, ¿no? Doctora. Sí, doctora, le voy a hacer una consulta más. Con respecto a la pandemia provocada por COVID-19 y sus variantes, ¿de qué manera ha impactado en la salud mental de la población? Bueno, creo que es parecida la pregunta con la referente que nos ha hecho, ¿no? Cuando hoy ha explicado. Sí, o sea, eso ha sido un problema que ha generado muchas consecuencias. Sobre todo hay gente que estaba muy bien, pero de pronto perdió su trabajo, ¿no? Hay gente que ha perdido a sus seres queridos, ¿no? Hasta ahora no superan su periodo de duelo, y es un duelo patológico. Eso ha conllevado a tener episodios depresivos moderados, ¿no? Inclusive también intento de suicidio
Y los trastornos de pánico, ¿no? Los trastornos de pánico también, que antes no eran frecuentes, el trastorno obsesivo compulsivo por la contaminación también se ha aumentado, ¿no? En el tiempo de pandemia había personas que iban con su botella de alcohol, pero esas botellas grandes, ¿no? O sea, no las personales que podíamos entender, sino iban ya con todo y paraban con el spray constantemente, ¿no? El lavado de manos, personas que se lavaban durante 20 minutos las manos, ¿no? Entonces, ha aumentado esos casos. Sí, he podido observar en los puntos de vacunación, como les he referido, sí, se ha aumentado, vienen personas muy ansiosas o vienen extremadamente protegidas. O sea, ya se ha visto que se han dado las medidas para poder ir disminuyendo la protección, pero sin embargo hemos visto que siguen viendo con esa ansiedad, con miedo. Hay personas que se quieren vacunar hasta 20 veces, no les importa, dicen, no, no se puede, quiero. Entonces considero yo que también vendría a ser uno de los problemas que también debe haber causado esta pandemia. Gracias, doctora. Sí, le podríamos preguntar dos preguntas. Disculpen, doctora, la confianza. Por favor. A ver, ¿en qué puedo ayudar? La segunda pregunta también es, por favor, ¿las campañas de promoción de salud son efectivas, doctora, desde su punto de vista, por favor?